días, fiojos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Muy de madrugada hoy, todavía no sale el sol acá, es un sábado y mi día de hoy me dice que tenemos que trabajar un poco las uniones o enlaces químicos, que es fundamental en todos los contenidos de los ingresos universitarios, en el secundario también inclusive. Así que vamos a empezar con eso. Se define como unión química o enlace químico aquellas fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula o a las moléculas en un compuesto, en una sustancia. Es decir, que hay dos tipos de uniones químicas. Una que se dice interatómicas, o sea que sea entre átomos, y otras que se llaman intermoleculares. Vamos a empezar primero con las interatómicas. Las uniones interatómicas, o sea, entre átomos, interatómicas, espero tener buena letra esta mañana, se clasifican en dos tipos. Unas que se dicen iónicas y covalentes. Algunos autores ponen a las metálicas también acá entre las interatómicas. Yo prefiero ponerlas como en el otro tipo de enlace. Pero, sí, como sé que soy un poco rebelde, las vamos también a definir acá en este grupo como metálicas. Bueno, ¿cuál es la condición que deben cumplir dos átomos cuando se unen para lograr cierta estabilidad? Los químicos supusieron que los gases nobles, o sea, empezando por el helio, ¿no es cierto?, el neón, el argón, el criptón, todos estos, en su última configuración, o sea, en el último nivel energético, tenían 8 electrones, a excepción del helio que tiene 2. Entonces, ellos imaginaron que un átomo, o una unión química, digamos, va a adquirir una cierta estabilidad cuando en el último nivel energético compartan 8 electrones, o sea, tengan 8 electrones, no que comparten, tengan 8 electrones. O 2 en el caso del helio, es decir, que se tienen que hacer cargo, asemejar a la configuración del gas noble más cercano en la tabla periódica para que logren cierta estabilidad. Esto que les acabo de decir se lo conoce como regla del octeto. Bien, entonces, para lograr esa estabilidad, es decir, juntar los 2 o juntar los 8 electrones, si bien hay algunas excepciones, existen dos mecanismos distintos. Uno de ellos es por transferencia de electrones, o sea, un átomo le va a transferir electrones al otro, y el otro mecanismo es que van a compartir electrones. Cuando existe una transferencia de electrones de un átomo hacia el otro, se dice que la unión es iónica o electrovalente. En cambio, cuando cada uno de los átomos aporta 1, 2 o 3 pares de electrones a compartir, se dice que la unión es covalente. La palabra covalente viene de compartir valencia, o sea, compartir electrones. Bien, así que vamos a empezar con las uniones iónicas, que son las de transferencia de electrones. Entonces, una unión o una unión química, un enlace químico, se dice iónico. Primero que nada, cuando existe transferencia de electrones de un átomo que tenga muy baja afinidad energía de ionización, o sea, tiene que tener muy baja energía de ionización para que ese átomo pierda con el electrón con facilidad. Es decir, tener una baja energía de ionización significa que el electrón prácticamente lo cede. Entonces, entre un átomo de baja energía de ionización o potencial de ionización, que son los metales, con otro de alta afinidad electrónica, es decir, que sea muy fácil para el otro ganar electrones. O sea, necesito uno que los pierda con facilidad, que son los metales,
con otro que tenga una alta afinidad electrónica, es decir, que los acepte con facilidad, que son los no metales. De ahí es que nosotros resumimos que va a haber una unión iónica en el 90% de los casos, siempre cuando se da entre un metal con un no metal. ¿Me explico? Bien, esa sería la característica de cómo sería la transferencia. Vamos a hacer un ejemplo medio tonto, pero les va a aclarar. Supongamos que tenemos la sal, el cloruro de sodio. ¿Bien? Si yo imagino que el sodio, que tiene 11 electrones, y su configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, significa que en el primer nivel hay 2 electrones, ¿verdad? O sea, que en el primer nivel el flaco tiene 2 electrones. En el segundo nivel, que serían los 2 que acompañan a las letras, 2s y 2p, tengo 2 más 6, son 8 electrones. O sea que en el segundo nivel tengo 8 electrones. Y en el tercer nivel sería un electrón, es decir que en el tercer nivel habría un solo electrón. Bien. Y por el otro lado tengo el cloro, lo vamos a dibujar acá. El cloro que tiene 17 electrones. Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6. Después del 2p viene el 3s2, 3p, 5 me quedaría. Es decir, que ahí ya tengo, en el primer nivel tengo 2, en el segundo tengo 8 y en el tercero tengo 7. O sea que tengo 2, 8, pues que feo el 8 ese, y en el último nivel 7 electrones. Es decir, que acá como el sodio es un metal, va a perder este electrón con mucha facilidad y se lo va a ceder al cloro, que es un no metal que lo va a ganar. Con esto me quedaría que si el sodio, ¿no es cierto?, pierde un electrón, me quedaría lo que se conoce como catión sodio, y en el último nivel energético no quedaría nada. Es decir, que en el catión sodio, en el último nivel de energía no queda ninguno porque perdió ese electrón. En cambio el cloro, al ganar ese electrón, quedaría como anión cloruro. Bien, es decir que en el último nivel quedaría con 8. Entonces yo pondría ahora acá el anión cloruro, voy a dibujarlo del último nivel, que me quedaría con 8 electrones. Bien, eso sería más o menos lo que pasaría en el último nivel. Esto es en el último nivel, ahí. ¿Cómo lo simbolizamos esto con Lewis? Lewis propuso este tipo de uniones, que las dibujásemos diciendo, no puedo andar haciendo todo esto para cada compuesto. Entonces pongo el catión sodio, que en el último nivel no tiene electrones, pero sí tiene una carga positiva, y el anión cloruro, que es ese, con una carga negativa. Tendríamos los 7 originales de Elber, que son los 7 que él tenía, más el que ganó del sodio que se lo cedió. O sea, este sería la crucecita y estos serían los 7 circulitos que he marcado en el dibujito. 7 circulitos más la crucecita o el electrón que gana del sodio. Entonces ahí estaría, desde el punto de vista de Lewis, una unión iónica para el cloruro de sodio. ¿Me explico? Para no hacer todo este lío, supongamos ahora hacer así. Vamos a suponer un óxido, por ejemplo el cloruro de calcio. O sea, si yo tengo cloruro de calcio, ¿qué está sucediendo acá? En realidad este 2 que aparece en la fórmula son los 2 electrones que ha perdido el calcio. Entonces, en términos de Lewis me quedaría el calcio con más 2 sin electrones en el último nivel energético, y me aparecerían 2 aniones cloruro, ¿ven? Cada uno de ellos con los 7 que tiene el cloro, por supuesto, más el que le da el sodio. Es decir, para explicárselo de alguna que otra forma, si yo en el último nivel represento los 2 electrones del calcio y por un lado represento un cloro con sus 7 electrones y acá otro cloro con sus 7 electrones,
uno de los electrones del calcio va a parar al cloro y el otro va a parar al otro cloro. Entonces, es decir, que aparecen dos, ¿ven? Dos cloros ganando un electrón, o sea, dos aniones cloruro. Eso sería para el cloruro de calcio, entonces, la configuración de Lewis. Otra, para hacerle más un ejemplo más raro, por ejemplo, el óxido de aluminio, vamos a poner que es complejito ahí. En el óxido de aluminio, el aluminio pierde 3 electrones. Bien, entonces, yo pondría que tengo el aluminio que pierde 3, pero el problema es que hay 2 aluminios. Entonces ese 2 lo pongo adelante grande. Tengo 3 oxígenos, ¿me explico? Y cada oxígeno que tiene 6 en el último nivel, tiene 6, necesita ganar 2 para llegar a la menos 2. Esto generalmente lo ponen afuera o adentro. Lo voy a poner afuera para mantener la historia. Más o menos explicadito cómo sería en Lewis esto, de este compuesto. Como decir, el aluminio, ¿no es cierto?, de los 3 electrones que tiene el último nivel, pues está en el grupo 3. Yo necesito 2 aluminio para ir completando, es decir, algunos hacen este dibujito raro así, que a mí no me gusta porque se lo suele confundir mucho con las covalencias. Entonces yo tengo los 6 de ese oxígeno, bien, ahí gana 1, me explico, los 6 de ese oxígeno tendría que ganar 2 de este. Recuerden que este tiene 3 para entregar, ¿no? Entonces esos 2 van a parar ahí. Este va a parar acá. Este también, al tener 3, también lo aporta ahí, y estos 2 lo aportaría acá abajo. Entonces más o menos eso es lo que estoy tratando de identificar con ese tipo de sustancia. Bueno, esto es lo que es un enlace iónico. Entonces recuerden que se da entre un elemento de muy baja potencial de energía de ionización y uno de alta afinidad electrónica. O sea, necesito uno que sea electrones con facilidad y otro que los acepte. En criollo, metal no metal, amigos míos. Bien, vamos al segundo tipo de unión, que es la covalente. Las uniones o enlaces covalentes, que son muy importantes para muchos compuestos, fundamentalmente los orgánicos, las covalentes ocurren por coparticipación, digamos, de electrones. En definitiva, esto significa que van a compartir electrones. O sea, cada átomo va a aportar electrones y después van a compartir para llegar al octeto. Las covalencias se clasifican en covalencias normales, se les dice a unas, o covalencias dativas o coordinadas. Bien, dentro de las normales tenemos las que se conocen como covalencia simple, doble o triple. Dentro de la covalencia simple comparten un par, chicos, un par de electrones. Es decir, que para que compartan un par de electrones, o bien cada átomo aporta un electrón o uno de los átomos aporta los 2 electrones. Para que sea doble, entonces, comparten 2 pares de electrones, y la triple, por supuesto, comparten 3 pares de electrones. Bien. Cada par compartido generalmente se lo simboliza con un guión, o sea, ahí ese guión significa que han compartido un par de electrones. En el caso este serían 2 guiones, y en el caso de la triple serían 3 guiones. Bien. En cambio, la covalencia dativa o coordinada, un átomo de ellos, uno de los átomos, aporta el par de electrones a compartir. Y se lo suele simbolizar con una flechita desde el átomo que aporta el par hacia el átomo que recibe el par de electrones proveniente del otro elemento. Esto es más o menos las covalencias
las uniones covalentes. Hay unas reglas de Lewis que son muy buenas, porque sería muy sencillo, por ejemplo, si yo digo, che, ¿cómo es la molécula de nitrógeno, no? Uno agarra el nitrógeno, como sé que está en el grupo 5 de la tabla periódica, recuerden que el número que aparece, si está en el grupo 5, significa que tiene 5 electrones de valencia, si no hace una configuración electrónica. Entonces, cada nitrógeno tiene 5, voy a poner los 5 a este muchacho, ¿bien? Y este tendría sus 5 electrones también ahí. Para yo llegar a 8, ¿ven? Si yo tengo 3 y 3 son 6 y 2 son 8, significa que ese nitrógeno quedaría con 8 electrones y por lo tanto el otro nitrógeno, se me fue el fibrón, el otro nitrógeno, es que lo hice muy pegadito, che. Bueno, ahí también tendría los 8, es decir que en el caso del nitrógeno habría una covalencia triple. Bien, con 2 pares de electrones que quedan sin compartir ahí alrededor. Bueno, pero como no, a mí no me agrada mucho hacer esto así medio de memoria, por los dibujitos raros, vamos a seguir unas reglas que se llaman reglas de Lewis. Las vamos a ir enunciando y en función de eso vamos a ir haciendo un compuestito al lado. ¿Bien? Hay un video muy interesante de esto, que es la covalencia del ácido sulfúrico, que lo pueden buscar ahí, se lo voy a dejar como etiqueta. Y está muy bien explicado para el caso de una sustancia ternaria como el ácido sulfúrico. Nosotros vamos a empezar con, supongamos, el trióxido de azufre. La primera regla de Lewis, estas son las reglas de Lewis, que las pueden sacar en cualquier libro, fundamentalmente el Witten o el Cham, hablan muy bien de la explicación de estas reglas. La primera regla dice que hay que buscar un esqueleto lo más simétrico posible, o sea, lo más simétrico posible. Generalmente se pone como átomo central el más electronegativo, que en este caso es el azufre. Voy a poner un oxígeno, 2 oxígenos y 3 oxígenos. Ahí tengo el esqueleto. Bien. La segunda regla me dice, pero lo voy a ir dibujando acá para que, así voy enunciando las reglas allá y acá voy armando el compuesto. La segunda regla me dice que determinar, digamos, la cantidad de electrones necesarios para completar los octetos, en el caso de todos los elementos, o duetos, o sea, 2, en el caso que sea el hidrógeno. O sea, todos los átomos necesitan 8 electrones en su último nivel, excepto el hidrógeno, que necesita 2, porque el hidrógeno se acerca al helio, que tiene 2 electrones. Entonces, como acá tengo 4 átomos distintos de hidrógeno, cada uno de ellos necesita 8. Es decir, que en esta regla, si quieren le llamamos S1 a esta parte, yo necesitaría, o A1, D1, como quieran, o regla 1, le vamos a poner, tendríamos 8 por 4. Entonces yo necesito 8 por 4, sería 32 electrones. Para yo completar todos los octetos de esto necesito 32 electrones. La tercera regla de Lewis dice que se calcula el número de electrones que aporta cada átomo. En este caso particular, tanto el oxígeno como el azufre están en el grupo 6 de la tabla periódica, es decir, que cada uno de ellos aporta 6 electrones. Entonces, como están en el grupo, esto me lo indica el número de grupos, chiquillos. O sea, si están en el grupo 7, como el cloro, el bromo, todos esos aportan 7. Los que están en el grupo 6 aportan 6. Los que están en el grupo 5, 5 y así. Entonces tengo 6 por 4, me quedaría, que sería la regla 3, en este caso, tendría 6 que aporta cada uno por 4 átomos, eso me quedaría 6 por 4, 24 electrones. Y en el paso 4, el más importante, determino el número de covalencias.
es decir, el número de pares de electrones compartidos. ¿Cómo se hace esto? Se resta a la regla 2, le resto la regla 3 y lo divido por 2. Es decir, que tengo que hacer 32 menos 24 sobre 2. Esto me quedaría 32 menos 24 son 8, dividido 2, habría 4 pares de electrones compartidos. Bien, una vez que tengo los 4 pares, que hacen que son 4 pares compartidos, los voy a dibujar en el esqueleto. Es decir, siempre entre los átomos ponemos un par ahí, 2 pares, 3 pares, ¿ven? Y me falta otro. Como son todos oxígenos, voy a elegir por capricho colocarlo en el de abajo. Ahí tendría el cuarto par. Una vez que tengo esto, tengo que completar los octetos para cada uno. Es decir, si yo me fijo en este oxígeno, ven el que está abajo, como ya tiene 4 electrones ahí, necesita 4 más para llegar al octeto. O sea que se los voy a dibujar 1, 2, 3, 4. Pero como cada oxígeno me aportaba 6, esos 2 puntitos que son de ahí serían del oxígeno, esos 2 electrones. Por lo tanto, estos 2 son del azufre. ¿Bien? Entonces ya me aseguro que ese átomo tiene 8 electrones. Si me fijo ahora en este oxígeno, como ya tiene 2, necesita 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para llegar a los 8. El rulo, pero el oxígeno tiene 6 electrones, o sea, esos 6 electrones son del oxígeno, o sea que esos 2 electrones los está aportando el azufre. Entonces esos son del azufre. Lo mismo sucede para el otro oxígeno que está a la izquierda. Como ya tiene 2, tendría que poner 6 ahí. Como él aporta 6, estos 2 también son del azufre. Bien. ¿Y qué me quedaría saber? ¿Qué pasa con el azufre? Bueno, el azufre queda rodeado con 2 pelotitas, 2 pelotitas, 2 pelotitas y 2 crucecitas. Es decir, que el azufre también ha quedado rodeado de 8 electrones. ¿Me explico? ¿Cómo es que simbolizamos esto con Lewis? Bueno, entonces, ¿qué observamos? Que en esta unión el que está aportando el par es el azufre, entonces es una unión dativa, se le coloca una flechita con ese oxígeno. Acá está aportando 2 electrones cada uno, o sea que hay 2 pares de electrones, por lo tanto esa es una unión doble. Y acá tengo otra dativa, porque el azufre es el que aporta el par. ¿Me explico? Bien, ahí tendría la unión del trióxido de azufre, que tendría 2 covalencias simples y dativas o coordenadas y una doble. Generalmente se suelen poner estos electrones en los dibujos, esos que quedan sin compartir, porque esto nos va a indicar más adelante lo que es la polaridad de la molécula fundamentalmente sobre el átomo central. O sea, si sobre el átomo central no quedan electrones sin compartir, vamos a definir lo que es una polaridad de la molécula, que la molécula es polar. Porque por una teoría de la repulsión electrónica eso va a hacer que se angule o se triangule. Bueno, ahí tienen un ejemplo para el trióxido de azufre. Voy a hacer otro más de esto con la regla de Lewis para terminar con esta partecita, siguiendo todas las reglas. Uno un poco más complejo, diría mi madre. Bueno, vamos a buscar uno más complejo para los muchachos. Supongamos el trióxido de nitrógeno. Yo tendría que armar un esqueleto, lo primero. El esqueleto es que hay 3 oxígenos, lo voy a hacer lineal, o sea, un oxígeno acá, el nitrógeno, otro oxígeno, el nitrógeno y otro oxígeno. ¿Ya? Vamos a ir completando las reglas. Ya tengo el esqueleto formado, sería como quedaría la regla 2 y la vamos a ir completando. Para la regla 2 tengo 5 átomos distintos de hidrógeno, entonces tengo 5 por 8 que necesitan cada uno, 5 por 8 necesito 40 electrones. Bien. Y después, cada oxígeno por estar en el grupo 6 me aporta 6, entonces tengo 3 por 6 más 2 nitrógenos que me aporta 5 cada uno. 2 por 5. Esto me quedaría 18 más 10 son 28 electrones.
Es decir, que el número de pares de Bernoulli sería 40 menos 28 sobre 2. 40 menos 28 nos daría 12, dividido 2, tendríamos 6 pares de electrones que colocar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver dónde los colocamos. Empiezo colocando un par ahí, 2 pares, 3 pares, 4 pares, pero eso llegará a 6. Entonces los coloco en los extremos, 5 pares y 6 pares. Y empiezo como recién. Siempre de afuera hacia adentro les recomiendo. Me fijo en ese oxígeno, ya tiene 4, o sea que a él le faltan 4, 1, 2, 3, 4, por lo tanto ese es del oxígeno, ese es del oxígeno, ese es del nitrógeno y ese es del nitrógeno. Como es simétrico el esqueleto, acá va a suceder lo mismo en el extremo. Es decir, que voy a tener oxígeno ahí, ¿bien? Ese es del oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Bien, bueno, ahora nos vamos a concentrar en este nitrógeno. Es decir, este nitrógeno ya tiene 2, 4 y 2 son 6, o sea me faltarían 2 más, entonces voy a poner los 2 del nitrógeno que faltan y ese sería del nitrógeno. Por lo tanto, este es del oxígeno, porque voy a cambiar, y este sería del oxígeno y como él aporta 6 los tengo que dibujar ahí. Y ahí tendría ese del nitrógeno más los otros 2 del nitrógeno. En definitiva tengo que este nitrógeno, fíjense, queda rodeado de 8, 4 y 4. Este oxígeno también queda rodeado de 8. Y este otro nitrógeno, espero que los colores se vean, también queda rodeado de 8. Es decir, que ¿qué covalencias tendría? Acá tengo una doble, ¿ven? Entonces tengo el nitrógeno unido con una covalencia doble al oxígeno, con un par de electrones sin compartir ahí. Una covalencia simple con ese oxígeno, que tiene 2 pares de electrones, uno arriba y otro abajo, nitrógeno con los 2 electrones sin compartir y doble de nuevo con el oxígeno. ¿Ven? Les voy a poner esos puntitos ahí bien bonitos para que nadie se pelee. Ahí tendría entonces la estructura de Lewis desde el punto de vista covalente del trióxido de nitrógeno. Supongamos, para que lo hagan más sencillo, chicos, si fuese el pentóxido de dinitrógeno, yo tendría que poner otro oxígeno, o acá, ¿ven? Ahí tendría que poner otro oxígeno, y ahí tendría que poner otro oxígeno, y sería una covalencia dativa. Es decir, para el pentóxido me va a quedar una cosa así, que lo pueden probar, siguiendo las mismas reglas. Y recuerden que en todo esto, los elementos que están en un mismo grupo tienen comportamientos similares, así como el nitrógeno tiene valencia 5, 3 y 5, y bueno, no es de esperarse que el arsénico también que tiene valencia 3 y 5 y el fósforo también reaccionen de alguna manera con el oxígeno de la misma forma. Bien, vamos a algunas características para terminar este tema. Las características básicas del enlace iónico, o sea, con sus propiedades de enlace, ¿no? Los enlaces iónicos a temperatura ambiente son sólidos, en realidad son sales, son una cosa sal, o sea que tienen un elevadísimo punto de fusión y ebullición. Cuando digo elevadísimo estoy hablando de más de 800 grados Celsius. Bien, pero el enlace iónico en solución acuosa generalmente se disocia muy fácilmente. Entonces, el enlace iónico en solución acuosa es uno de los más débiles. Cuando yo lo pongo en agua, ¡pum!, se rompe. Es decir, agarrar la sal de cocina, la pongo en agua y se disocia en cloruro y sodio. Pero como sustancias a temperatura ambiente son realmente enlaces muy fuertes. Bien, los covalentes, en cambio, los covalentes pueden ser tanto sólidos, líquidos o gaseosos. Y a temperatura ambiente, justamente si algunos, por ejemplo, ¿cuáles son gases? Y el dióxido de azufre son gases. Sólidos a temperatura ambiente del covalente tenemos el diamante o el grafito. Y por último, en el estado líquido podemos considerar el ácido clorhídrico, el amoníaco, que suelen ser en soluciones acuosas líquidos. Bien, chiquitos, más o menos esto es los dos enlaces más importantes son el iónico y el covalente.
Lo que veremos en el próximo video se tratará de de lo que es la polaridad y algunas teorías que justifican este tipo de enlace. Se los quiere, nos vemos la próxima.